Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy terminamos nuestro viaje por los relatos, leyendas y microrrelatos que nos regalan algunas islas del mundo. Pero antes de entrar en materia, quiero decirles que precisamente hoy, 21 de agosto, hace 4 años, en el 2020, nacía Brevísimo. Alegría plena. Pierre Legrand, el primer pirata del Caribe. Hace ya varios siglos, hacia el año 1602, surcó las aguas del mar Caribe Pierre Legrand, capitán francés de quien se dice fue el primer pirata de la isla de la Tortuga. De él se cuenta esta hazaña. Legrand, junto con un grupo de piratas, había estado largo tiempo merodeando cerca de los cayos de la parte occidental de la isla La Española, sin haber encontrado presa alguna. Las provisiones de boca empezaban a escasear peligrosamente. A punto de naufragar, la tripulación comenzó a impacientarse, pues su rústica embarcación no estaba en muy buen estado. Cerca del cabo Tiburón navegaba el vicealmirante de la flota española. Habiéndose percatado de la embarcación de piratas, uno de sus capitanes exclamó: «¿Y he de tenerle miedo a ese triste bote?». Y tenía razón el capitán. Con el bote en tan mal estado y con unos tripulantes tan hambrientos, no los podía considerar como una amenaza. Del otro lado, del lado de los hombres de Legrand, la sola vista de una presa les volvía a dar ánimos y fuerzas a estos hombres del mar. Vieron los piratas que una de las embarcaciones más pequeñas de la flota se estaba alejando de las demás, y, como estaban al acecho, se dirigieron a ella con el propósito de abordarla, pues juzgaron que la tripulación no estaría lista para rechazar un ataque por sorpresa. Pero antes de eso, Legrand había dado órdenes de hundir su propia embarcación, pues así ninguno de sus compañeros piratas titubearía a la hora del abordaje. En esta forma, todos apoyaron la decisión de su capitán, y prometiéndose eterna lealtad mutua, se prepararon para el asalto. Era de noche, cuando llegaron a posición para abordar. Sigilosamente saltaron todos a la cubierta con pistola y sable en mano, sorprendiendo a los oficiales que estaban jugando a las cartas en la cabina del capitán. Amenazaron a éste poniéndole una pistola en el pecho y le ordenaron que entregara el mando del barco. Los españoles, pensando que los piratas habían bajado del cielo, gritaban: «¡Jesús! ¿Son demonios estos o qué?». Mientras tanto, unos piratas ocuparon el arsenal y otros tomaron los cañones y mataron a todos los que se opusieron. Al poco rato, los españoles se rindieron. Legrand se quedó con los marineros españoles que necesitaba para navegar, y dejó a los demás en la costa. Cuentan que regresó con su presa a Francia, y que jamás repitió esta atrevida hazaña. El relato anecdótico que escuchábamos fue tomado del libro Los Piratas de América, del holandés Alexander Exquemelin, quien participó en las aventuras que por los mares y las islas del Caribe vivió el pirata Henry Morgan. Hay que decir que cuando hablamos de estas historias, que se dieron sobre todo en el Caribe, es muy importante diferenciar entre 4 palabras: pirata, corsario, filibustero y bucanero. El pirata era aquel que robaba y saqueaba barcos con fines lucrativos y de manera ilegal. Sus ataques iban contra cualquier embarcación que encontraran en el mar sin distinción ni regla. Un buen ejemplo es el del llamado Pierre Legrand en el relato que escuchábamos. Los corsarios, por otra parte, eran marineros autorizados por un gobierno para atacar y saquear barcos enemigos durante una guerra. En otras palabras, piratas con licencia, aunque el término más común y que hasta hoy se utiliza coloquialmente es el de patente de corso. Algunos corsarios famosos fueron, por ejemplo, Sir Francis Drake y Walter Raleigh. Los filibusteros, en cambio, eran piratas que operaban en el Caribe
y fueron los primeros en convertir la piratería en algo más que un delito. Además, también practicaban el contrabando, y fueron ellos los que crearon una sociedad filibustera en las costas de Santo Domingo y La Tortuga. Esta sociedad fue bautizada bajo el nombre de la Hermandad de la Costa. Por último, los bucaneros eran piratas que se dedicaban al robo de ganado en las islas del Caribe. Ellos solían ahumar la carne que robaban en parrillas llamadas bucanes, y luego la vendían ilegalmente. Debido al nombre que daban a sus parrillas, recibieron el apodo de bucaneros. A continuación, leeré 2 microrrelatos relacionados con piratas. La noche del corsario, Héctor Sandro. El pirata dejó a un lado la muleta y se quitó la pata de palo. Luego se desprendió el garfio ajustado al muñón. Más tarde se despojó del parche que tapaba su cuenca vacía. Por último, colocó en un vaso con agua su feroz y blanquísima prótesis dental. El mar, Eduardo Galeano. Me preguntaban cómo era el mar. Yo les contaba que en boca de los pescadores el mar es siempre mujer y se llama la mar, que es salada y que cambia de color. Les contaba cómo las grandes olas vienen rodando con sus crestas blancas y se levantan y se estrellan contra las rocas y caen revolcándose en la arena. Les contaba de la bravura del mar, que no obedece a nadie más que a la luna, y les contaba que en el fondo guarda buques muertos y tesoros de piratas. Como pueden escuchar, los microrrelatos también tocan estos temas, y como curiosidad, quiero contarles que en España una editorial llamada Diversidad Literaria realiza una variedad de concursos de microrrelatos, pero tiene uno especial dedicado solo al tema de piratas. El lema del concurso es «Entre piratas anda el micro». Este concurso ya lleva 2 ediciones y tiene abierta la convocatoria para su tercera edición este año 2024, la cual cierra el 21 de noviembre. Así que anímense a escribir sus micros sobre piratas, si es que escuchan este programa antes de que cierre la convocatoria de este año. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Las Islas Canarias, una de las comunidades autónomas de España, viene posicionándose desde hace algunos años como un referente de autores de microrrelatos. En este programa queremos resaltar el trabajo realizado por 5 mujeres, algunas nacidas allí y otras radicadas, pero todas grandes expositoras de este género. Muñecas de mamá, de Carmen de la Rosa. Vestidas de rosa, nuestras trenzas bien tirantes, mi hermana y yo tocamos el violín cada domingo en el salón delante de las visitas, atentas a no desafinar, porque entonces mamá enarca sus cejas y nuestros dedos tiemblan, presintiendo otra tarde de encierro en el cuarto oscuro. Después, agradecemos los aplausos con reverencias y soportamos los besos de carmín pringoso de las señoras melómanas. Nos retiramos en silencio a nuestra habitación. Hacemos los deberes del lunes. Nos aburrimos. Escribimos otra vez la palabra auxilio en el vaho que empaña los cristales de la ventana. Y cuando cae la noche, arrodilladas junto a nuestras camas, rezamos en voz baja para que a mamá se la lleve pronto Dios al cielo junto a los abuelitos. Carmen de la Rosa es médico rehabilitadora. Publicó un libro de relatos titulado Todo vuela en el año 2007. Sus brevedades han sido recogidas en varias antologías y publicaciones periódicas. Los estudiosos dicen que sus virtudes como microrrelatista radican en la precisión, la claridad y la resolución sorpresiva. El escritor Daniel Bernal Suárez
dice que la autora domina sabiamente uno de los elementos más importantes del microrrelato, la elipsis. La loca del tiempo, de Ana Vidal. Estoy aquí porque una mañana mi marido me dio los buenos días y yo le contesté que había lluvias débiles para desayunar. Le eché 2 gotas de leche en el café y me fui al trabajo. Al llegar allí, revelé a mis compañeros el pronóstico reservado que guardaba para el jefe. Tormenta de informes de gastos, sequía de nóminas durante unos meses y la recomendación de acudir con el cinturón de la gabardina bien atado hasta nuevo aviso. Ante los nubarrones en los ojos de unos y los torrentes de gritos de otros, decidí irme a tomar el aire, que al menos estaba quieto. Tras varios días de rayos y truenos en la cabeza, me desperté aquí, con este pijama de gotas incesantes y unas nubes que parecen no despegarse nunca, por más que él venga a visitarme y llore una lluvia salada que inunda el cuarto y yo le pida que pare, mientras me sujeto a la cama como tabla de salvación. Ana Vidal está radicada en la isla de La Palma. Estudió Derecho y trabaja como redactora para una editorial jurídica. Uno de sus libros de microrrelatos, publicado en 2016, se llama Érase de una vez. Para los estudiosos, Ana Vidal juega maravillosamente con los dobles sentidos, con la enumeración precisa y la imagen vistosa. El escritor Daniel Bernal Suárez dice que su libro destila ternura, incluso cuando aborda temas que pueden traumar al lector. En el fondo de cada historia late la pulsión de lo imposible o la bruma de la fatalidad. Microficciones de Belén Lorenzo. Amor líquido. Sin darse cuenta, se fue filtrando por cada grieta de su corazón roto. Anuncio clasificado. Hombre tormentoso busca mujer de nubosidad variable para relación inestable. Creación. Al 7º día, comprobó con espanto que le habían sobrado piezas. Respuesta precipitada. Noé, decide ya, ¿qué hacemos con las sirenas? Belén Lorenzo es licenciada en Historia del Arte, en Ciencias de la Música y especialista en archivística. Publicó en 2014 un libro titulado Breve historia de un cuento que soñaba con ser un título. También escribe poesía y aforismos. Sus textos son bastante breves y podrían entrar en lo que Lauro Zavala llama cuentos ultracortos. El escritor Daniel Bernal Suárez dice que Belén trabaja muy bien las paradojas en sus textos, pues bosqueja sus historias con un malabarismo lúdico del lenguaje. Demófilo, de Llurena González Herrera. Durante los 20 años de su mandato, no repitió plato una sola vez. Se deleitaba con manjares de las montañas, productos de la zona, frutos de la tierra. 20 dictatoriales años y sus miles de desayunos, almuerzos y cenas, con sus correspondientes fiestas y celebraciones. La sangre de ciudadanos y esclavos corría por las copas y a los platos. Amaba a su pueblo y el sabor de su miedo. Llurena González Herrera es historiadora y bibliotecaria. Se ha formado como gestora cultural. Coorganizó los encuentros de escritoras de microrrelatos en la Librería de Mujeres de Canarias. Ha impartido talleres de creación literaria para jóvenes y adultos. Uno de sus libros más reconocidos, publicado en 2016, se llama El diablo se esconde en los detalles. Sobre el trabajo de esta escritora, el escritor Rubén Mettini afirmó lo siguiente: construye sus cuentos como un orfebre, trabajando cada palabra con finura y delicadeza, con poesía,
con plena conciencia de hacia dónde quiere dirigir su trama, abriendo un camino entre esas 100 o 200 palabras, no para aclarar, sino construir una red donde el lector quede atrapado y a veces desconcertado. Semilla de sirena, de Paola Tena. Nació en un pueblo de pescadores, y una noche su abuela le contó un secreto. Las perlas son en realidad semillas de sirena. Años después, sentado en el borde del muelle, entrevió una ostra sobre el lecho rocoso y poco profundo del mar. Hundió la blanca mano para alcanzarla, agitando las aguas con remolinos de arena, y cuando la abrió, descubrió dentro una perla redondita y brillante. Se llenó de alegría. La guardó en el bolsillo de su pantalón, como quien esconde un tesoro, y volvió corriendo a casa. La sembró en una maceta llena de arena que regaba a diario con agua de mar. Justo el día de su cumpleaños, brotó una sirena. Primero un pequeño germen, una mujercita diminuta de sedoso cabello rojo, que con los días fue creciendo y creciendo hasta alcanzar el tamaño de una mujer de verdad. Celebraron una boda secreta con una tortuga marina y 2 gaviotas por testigos. Se juraron amor eterno, y al final ella lo tomó de la mano y se adentraron en el mar. Nadie volvió a verlo, ni supieron más de él. Si tú preguntas por ahí, sabrás que la gente del pueblo no recuerda a ninguna mujer pez, pero a él sí. Dicen que se perdió entre las dunas, o que quizás se ahogó una noche, o incluso que vendió la perla y ahora es rico. Los más entendidos en las cosas de la vida saben que habita en el fondo del océano, con su esposa sirena de cabellos rojos, donde ya nadie le llama el loco del pueblo. Paola Tena es pediatra y ha impartido múltiples talleres de creación literaria y publicado sus textos en diversas antologías y revistas. Uno de sus libros más famosos se llama Las pequeñas cosas. Algunos estudiosos dicen que la narrativa de esta escritora se sitúa en una vía de convergencia con autores tan importantes como Julio Cortázar o Juan José Arreola. Su escritura tiene humor y fantasía, un sutil sentido de la ironía que le permite contar lo maravilloso o lo cruel como si fuera una trivialidad más. La escritora Cecilia Domínguez Luis ha dicho sobre el trabajo de Paola: si hay algo que destaca en estos relatos de Paola Tena es la ironía, a veces sutil, otras satírica y a veces cáustica. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. El néctar de la inmortalidad. Cuento de la isla de Bali. El mono, furioso, buscaba la tortuga que se había burlado de él. Quería matarla. Cuando la tortuga escuchó su voz profiriendo amenazas, ya era demasiado tarde para huir con su lento paso. Buscando con la vista, descubrió un hoyo en el que dormía una serpiente y pensó que lo más prudente sería entrar a medias para no despertarla, aun cuando el mono pudiera verla. Al poco rato, el mono se enfrentó con la tortuga frotándose las manos de contento. «Tu muerte es cuestión de segundos, tortuga», le dijo amargamente. «No debiste burlarte de mí. Voy a liberar a la tierra de tu mentirosa presencia». Con una amplia sonrisa respondió la tortuga. «Mono, no podrás matarme. Soy inmortal. Estoy aquí por orden de los dioses, para custodiar el néctar de la vida eterna, y ellos me protegen. Escucha esta historia. Antiguamente, antes de la creación de la humanidad, dioses y demonios se reunieron en la cima de la montaña sagrada para descubrir el secreto de la vida eterna. El dios de las aguas les enseñó a remover el océano y así hacer surgir una tortuga de mar gigante
que sería el fundamento del mundo. Pero el mundo, aún sostenido por la tortuga, giraba locamente y corría el peligro de desintegrarse y consumirse en el espacio. Para que el mundo dejara de girar a la velocidad de un trompo, había que estabilizar la tortuga, atándola con serpientes. Sólo así, con un mundo en armonía, sería posible crear la bebida de la inmortalidad. Las serpientes gigantes aceptaron su misión y se enrollaron alrededor de la tortuga para ayudarla a detener la velocidad del mundo. Pero no era suficiente. Alguien tenía que tirar de las serpientes que hacían de sogas. Los demonios se situaron delante de la tortuga, donde las cabezas de las serpientes se echaban hacia adelante despidiendo fuego por las narices. Los dioses se ubicaron junto a las colas. A una señal de los consejeros divinos, los demonios tiraron de las cabezas y los dioses tiraron de las colas. Este movimiento logró acompasar a la tortuga, que inició una rotación con la velocidad del disco solar. La tortuga y las serpientes eran difíciles de controlar porque escupían al mismo tiempo fuego y humo. Los demonios no aflojaban su esfuerzo, controlando las cabezas inflamadas aunque sus cuerpos sintieran la intensa quemación. Gracias a los esfuerzos conjuntos de dioses y demonios, brotó agua de las cabezas de la tortuga y las serpientes. El fuego se transformó instantáneamente en néctar de la inmortalidad. Ahora el mundo estaba en armonía y colmado de felicidad. La tortuga y las serpientes habían asegurado el equilibrio universal. Todos los dioses y demonios estaban en el colmo de la alegría. Pero los demonios, orgullosos de su hazaña, estaban convencidos de que su participación había sido mucho más importante que la de los dioses. ¿Quién sino ellos había enfrentado las cabezas llameantes? Y tomando el néctar, se lo llevaron a las alturas. Cuando los dioses pidieron la primera copa de néctar para llevársela al dios de las aguas, los demonios se la negaron. Se consideraban los creadores de la bebida de la inmortalidad y también sus dueños, por haber cumplido la tarea más difícil. Sus discípulos los apoyaban. Furiosos, los dioses atacaron a los demonios y se inició un feroz combate que duró muchísimo tiempo. Habría sido más largo todavía si no fuera por la intervención del dios de las aguas, que convertido en una bellísima joven se presentó entre los demonios. Hechizados por sus irresistibles encantos, los demonios estaban dispuestos a darlo todo por conquistar su amor y le ofrecieron la ambrosía divina. En cuanto tuvo en sus manos el néctar de la inmortalidad, la joven volvió a su forma original, riéndose de los demonios así engañados. El dios de las aguas voló en un instante llevando el néctar a los dioses y logró devolver la vida a los que habían muerto en el combate. Hubo solo 2 demonios que no se portaron como ávidos y traidores y estuvieron dispuestos a compartir el néctar con los dioses desde el primer momento. Fueron el dueño del destino y el señor de la felicidad. Este fue el relato de la tortuga, y cuando terminó, susurró al oído del mono: «Estoy aquí con una serpiente para hacer guardia junto al néctar de la inmortalidad. Ahora es el turno de dormir de la serpiente. De ningún modo debe ser molestada. Yo soy la única que tiene derecho a despertarla». La tortuga había hablado con admirable elocuencia. La furia del mono se había disipado por completo. Para reconciliarse con la tortuga, murmuró dulces palabras. «Querida amiga, desde mi más tierna infancia he soñado con conocer a alguien tan sabio como la serpiente. Si me dejas vigilar el néctar en tu lugar, jamás olvidaré tu gran bondad. Tortuga, tu prestigio es comparable al del mensajero divino, resplandeciente como el sol, cuyos rayos iluminan el más vil de los rincones del mundo. Concédeme ese favor». «Mono», dijo la tortuga, «no podría negarme a una petición formulada con tan bellas palabras». Y con muchísimo cuidado, para no despertar a la serpiente, la tortuga se arrastró fuera del hoyo.
Se alejó, dándose aires de importancia, y desapareció en la espesura del bosque a la máxima velocidad que puede adquirir una tortuga. El mono rebosaba de alegría. De pie delante del agujero reflexionaba profundamente, acariciándose la barbilla. ¿Cuál sería la mejor manera de apoderarse del néctar mientras que la serpiente dormía? Sabiendo que se proponía cometer una mala acción, el mono suplicó a los dioses que cerraran los ojos ante su conducta y deslizó lentamente el brazo en el hoyo. Calculaba que el néctar debía estar en medio de los anillos de la serpiente profundamente dormida. El gesto del intruso despertó a la serpiente, que en un instante se enrolló alrededor del cuerpo del aterrado mono, mordiéndolo en la cadera. Después volvió a su hoyo y siguió durmiendo tranquilamente. Hinchado por el veneno, dolorido y quejándose, el mono se alejó arrastrándose en 4 patas. Y he aquí lo que les ocurre a los ignorantes, que se creen todo lo que les dicen otros y son incapaces de ver el peligro que los acecha. Bali es una isla que forma parte de Indonesia, y hasta a sus tierras, hace muchos siglos, llegó una tradición literaria de la India conocida como el Pancha Tantra, una colección de fábulas escritas en idioma sánscrito y que se cree fueron compuestas en el siglo III a.C. Esta tradición literaria parece ser la inspiradora de relatos como el que escuchábamos, un texto en el que se presenta una de las dicotomías más famosas en los relatos populares, la astucia versus la ingenuidad. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Darina Ortiz por prestarnos su voz para la lectura de uno de los textos que se escuchó en esta emisión. Agradecemos también a Edwin Solórzano por su participación con una serie de audios. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradezco a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que conversaremos con el historiador y poeta Daniel Acevedo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.